Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Milton Arita. A continuación, seguiremos hablando con clases limpias de Clean Code, donde observaremos cuál es la diferencia de una clase, la de la instancia y la de su objeto, donde debemos utilizar lo que es clases, por qué, hablando de cohesión también, cuando son clases muy pequeñas, cuando son donde se usa proximidad, entre otras cosas. Bueno, primero vamos a hablar la diferencia de una clase. Esta clase se llama alumno, lo que es lo que tiene sus atributos de nombre y edad. La clase es como, digamos, la estructura antes de nosotros hacer nuestros métodos, nuestros objetos, ir agregando información. Entonces tenemos que crear una estructura de cuáles van a ser sus datos, cuál va a ser nuestra plantilla. Y después nosotros vamos a agregar nuestra instancia, que es nuestra aquí alumno 1, para que nosotros podamos ir agregando datos. Nuestro objeto sirve pues como un tiempo de donde se va a estar haciendo la ejecución de una clase. Donde nosotros creamos la clase, nosotros después el objeto lo vamos a utilizar para ejecutarlo. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a estar ingresando el nombre y la edad de la clase que hemos creado, de los atributos que hemos creado en nuestra clase de alumno. Recordar que nuestra clase siempre tiene que ser única y nuestros atributos tienen que estar bien nombrados. Una clase, sabemos que para crear una clase, ¿por qué tenemos que crear una clase? Bueno, primero tenemos que saber cuando nuestro código está sucio, nuestro código está mal, cuando nosotros utilizamos mucha sangría. La sangría es bastante if que van aquí, bastante en nuestro main, bastante en línea, perdón, código flecha. Por eso nosotros vamos a utilizar lo que es clase. También cuando ya estamos bien avanzados, cuando nos piden proyectos que tenemos que ya empezar a trabajar con datos, donde empezamos a encapsular datos, perdón, y donde nosotros también, digamos, vamos a tener que empezar a relacionar. Por ejemplo, eh, nos piden de una escuela, vamos a tener que relacionar tablas, ya sea alumnos con materias. Tenemos que tener clase alumno, clase materia, profesores. Entonces ahí utilizamos lo que es clases por esa razón para empezar a tener relaciones, a empezar a relacionar nuestros datos y todo eso. El otro es cohesión. La cohesión, pues, es donde nosotros vamos a tener una clase, ya sea clase o, sí, clase, donde nosotros vamos por ejemplo, a que nuestra clase, ya sea clase o creo que objeto, va a tener su responsabilidad. Una sola responsabilidad, no va a tener mucha responsabilidad. Recordemos que la clase es una en específica donde por ejemplo, en esta clase, vamos a ir gestionando alumnos, cuáles van a ser las responsabilidades de esta clase. Bueno, primera, crear un alumno. La segunda es actualizar alumno y la tercera, eliminar alumno. Estas en una sola actividad específica que va a tener nuestra clase. Eso es ejemplos de cohesión. Tener algo en específico de que sea única. Y otra es cuando hablamos de clases pequeñas, cuando hablamos también de proximidad, si no me equivoco, sí. Entonces, las clases pequeñas, por ejemplo, vemos esta clase llamada reloj. Si vemos, está bien nombrada, buen nombramiento, pero es demasiado pequeña, donde solo tiene dos atributos, donde, ¿qué va a hacer aquí? Ajustar la hora. Entonces deberíamos si no es muy grande, ¿para qué crear nuestra clase? Lo podemos hacer dentro de nuestro main, ordenadamente, bien nombrada, y sin crear nuestra clase para que
sea mejor, no evitamos más trabajo. Si es pequeña, si no es pequeña, pues ya sabemos que tenemos que tener nuestra clase para el buen ordenamiento de nuestro programa. Aquí también vemos lo que es el principio de proximidad, que es las variables. Cuando una variable tiene que estar nombrada donde se va a estar utilizando, por ejemplo, la variable está aquí nombrada y se va a utilizar aquí. Igual si nosotros tenemos nuestro main, aquí podemos y creamos un total, nosotros vamos a tener aquí que suma, por ejemplo, suma número uno, número uno, número 2, y vamos a hacer un pequeño total donde total va a ser igual así, a número uno más número 2. A eso me refiero cuando estamos hablando de proximidad, que si vamos a utilizar las variables, vamos a utilizar las variables ahí donde vamos a utilizar esa variable, ahí tenemos que llamarla para que no estemos confundiendo de que al principio vamos a ver las variables aquí, ¿no? Y después la vamos a ir a encontrar al otro lado. Entonces, las nombramos donde las vamos a utilizar.